Hola chicas, ¿qué tal? Un saludo muy especial y hoy es nuestro tercer encuentro de este taller Círculo de Sanación de lo Femenino. Y tú que estás viendo este video y aún no te has animado a hacerlo, te invito para que te inscribas y accedas a este espectacular taller de sanación y de empoderamiento de la mujer salvaje. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar acerca de la alquimia de la bruja, la transformación de los aspectos negativos de la psique. Toda mujer tiene en su interior una bruja malvada y esa bruja malvada es la que se encarga de sabotear, de apagar el fuego interior. Vamos hoy a escuchar un cuento llamado Vasalisa la Sabia, un cuento que te hará ver y visualizar qué es ese encuentro con la sombra, ese encuentro con la bruja malvada, con la madrastra. Toda mujer tiene una madrastra en su interior y unas hermanastras muy fastidiositas, que son las que se encargan de dañar y estropear todo. Y muchas veces esa madrastra también puede aparecer en figuras femeninas que la mujer se encuentra a lo largo de su vida como un mecanismo de proyección de la sombra. Finalmente esa madrastra está dentro y hace lo que se le da la gana con la niña del cuento, que en este caso la niña eres tú y tu objetivo es hacerte mujer. Y bueno, ahorita les cuento la interpretación del cuento. Vamos a escuchar este cuento, primero mirando las imágenes, luego cerramos los ojos y lo escuchamos con los oídos del corazón y simplemente dejar que las imágenes del cuento resuenen en tu interior y esperas a que vayan pasando los días, porque además vamos a hacer una meditación espectacular también de transformación de la bruja. Entonces simplemente esperas a que pasen los días y a medida que van pasando los días, bueno, va llegando información, ya sea a través de sueños, de comprensiones, en fin, vivencias, experiencias que llegan, que te llevan a una comprensión muchísimo más profunda de este aspecto del psiquismo femenino. Entonces vamos a leer el cuento y en un ratico nos hablamos. Había una vez y no había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Vasalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Vasalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición
querida hija. Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía 2 hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las 3 mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde estaba Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: ¿qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? ¡Qué estúpida eres!, le contestó la madrastra. Está claro que no tenemos fuego y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. Muy bien, así lo haré, dijo inocentemente Basalisa, y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo: es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza. A cada encrucijada del camino, Basalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda? La muñeca le contestaba: sí, no, por aquí o por allá. Basalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino
y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo de noche. La valla, hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza, empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Vasalisa consultó con su muñeca y le preguntó: ¿Esta es la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera: sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos: ¿qué quieres? La niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le respondió: sí, ya te reconozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Vasalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar: porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó: tienes mucha suerte, porque esta es la respuesta correcta. Y Vasalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó: no te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, aquí Vasalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Vasalisa que le trajera lo que estaba cociendo en el horno. En el horno
había comida suficiente para 10 personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Vasalisa. Lávame la ropa, barra el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz afluvado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Vasalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Vasalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo, porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo: «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Vasalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro: «No te preocupes, yo me encargaré de eso». Aquella noche Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida, y entonces Vasalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un buen rato, la muñeca le dijo: «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal: «Vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas». Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yaga se manchaba los labios con la grasa del estofado, Vasalisa permaneció de pie en silencio. «¿Qué miras?», le espetó Baba Yaga. «Te puedo hacer unas preguntas, abuela», dijo Vasalisa. «Pregunta», replicó la Yaga, «pero recuerda que un exceso de conocimientos
puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basalisa le preguntó quién era el hombre blanco de caballo blanco. Ah, contestó la Yagá con afecto, el primero es mi día. ¿Y el hombre de rojo del caballo rojo? Ah, ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? Ah, sí, el tercero es mi noche. Comprendo, dijo Basalisa. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas?, dijo la Yagá en tono salamero. Basalisa estuvo a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo. Entonces dijo en su lugar: no, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Ah, dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro. Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Basalisa sonriendo. ¿La bendición?, chilló Baba Yagá. ¿La bendición has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía, dijo, empujando a Basalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. Mira, hija mía, toma. Baba Yagá tornó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una palabra más. Vete de aquí. Basalisa iba a darle las gracias a la Yagá, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Basalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basalisa salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras, y ella así lo hizo. Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se la habían llevado y sus huesos en buena hora. Basalisa ya estaba muy cerca de su casa cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella. Corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetitivamente encender otro, este siempre se les apagaba. Basalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó, y a la mañana siguiente el malvado trío
se habían convertido en unas pavesas. Bien, ahora sí vamos a analizar el cuento y vamos a mirar esos aspectos que se ven reflejados en el psiquismo femenino. Entonces vamos a comenzar con la madre. La madre va a morir, está en su lecho de muerte y le encarga a Vasalisa la muñeca. El papá y la mamá están muy tristes por su partida, pero finalmente la madre le encomienda a la niña una muñeca que es semejante, que está vestida muy semejante o igual a Vasalisa. Tiene las boticas rojas, el delantal blanco, la falda negra, es decir, así es que está la niña, ¿sí? Y esta muñequita también tiene un saco de colores, de hilos de colores. Apenas la madre le entrega la muñeca, le dice que si te encuentras perdida o extraviada, es en esa circunstancia específica que la muñeca le va a dar la luz y le dice que la muñeca la va a guiar. Lo único que tiene que hacer es alimentarla y escuchar lo que ella le dice, y fuera de eso le encarga de que eso no se lo cuente a nadie. Y es incluso hasta probable que el papá no haya escuchado, como en el cuento no se narra, pero es muy probable que la mamá haya llamado a un lado a la niña y le haya encargado esa muñeca. Miren ustedes que la madre saca la muñeca de una cobija de lana que tenía ella, es decir, es muy probable, haciéndole el estudio del metalenguaje al cuento, que esta muñequita haya pasado de generación en generación a través de la línea matrilineal. Eso significa que la intuición femenina se hereda por la línea matrilineal, y la intuición es algo que las niñas aprenden de sus madres. Las madres tienen un gran legado para con sus hijas y es transmitirles la intuición. Ahora bien, resulta y sucede que esta transmisión matrilineal de la intuición se da a través de una muerte. Qué tan triste. O sea, dirán ustedes, pero ¿por qué la mamá no le transmitió la intuición estando viva? Vamos a entender a nivel psíquico qué significa la muerte de esa madre, porque en realidad en toda mujer, pues en muchas mujeres sucederá que en la realidad pasa que en la infancia pierden a sus madres, y es un evento bastante doloroso para la niña. Pero también es cierto que a nivel psíquico, así la madre no haya muerto real y literalmente, hay una muerte de un aspecto femenino, y es la muerte de la madre demasiado buena. La muerte de la madre demasiado buena se da cuando la niña logra, eso incluso ya se da desde que es bastante bebé, cuando se percata de que la mamá no es tan buena como parece. ¿Qué es bueno para un niño? ¿Qué significa una madre buena en términos de vínculos emocionales? Una madre buena para una niña es una madre que suple absolutamente sus necesidades en el tiempo exacto, perfecto y preciso. Y muchas veces esos tiempos exactos, perfectos y precisos no son los que tiene la madre, porque la madre también tiene otras ocupaciones, la madre también se cansa, la madre no podrá estarle dando siempre el seno materno, o no podrá estar dándole siempre el tetero. La niña empieza a crecer con una especie de insatisfacción
porque efectivamente en algún momento tendrá que llorar y sentirse frustrada y con muchísima rabia. Eso genera en el psiquismo de la niña unos sentimientos muy arcaicos o muy preobjetales, digamos, porque todavía en esa etapa, hay una etapa simbiótica, esa es la etapa 1 del desarrollo, donde hay una simbiosis entre la madre y la niña, pues en el niño también, pero les estoy hablando pues del vínculo entre la mamá y su bebé, su niña. Hay un vínculo absolutamente simbiótico donde yo soy tú y tú eres yo, no hay diferencia entre la una y la otra. Y hay un momento donde la niña empieza con tendencias agresivas hacia la mamá, y una de las grandes tendencias agresivas es si la mamá la está alimentando. Todas las mamás que hemos alimentado del seno a nuestros hijos sabemos que hay un momento donde el niño, el bebé, es agresivo con sus dientes y muerde el seno materno. O las que están lactando, las que están dando la leche con el tetero, se dan cuenta que cuando empiezan a salir los dientecitos del niño, el niño muerde la chupa y tienen que estarla cambiando constantemente porque la chupa definitivamente se daña. Es decir, ahí es donde emerge la madre mala, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la madre no satisface 100% los deseos de ese niño. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que sucediera que la madre lograra suplir y llenar plenamente a ese bebé? Simplemente ese ser que está a punto de convertirse en un sujeto ya con yo, simplemente se quedaría perdido en las lagunas del inconsciente. No sería un sujeto. Una persona, el sujeto emerge cuando en realidad hay un deseo insatisfecho, cuando hay algo que no se logra colmar por completo. Y en la estructuración del psiquismo femenino, una persona en posición femenina, se los había dicho la otra vez, en las estructuras psíquicas del psicoanálisis, es una persona histérica. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Simplemente se estructura como una persona histérica porque hay un deseo insatisfecho. Hay algo que no se satisfizo por completo. Y en esa insatisfacción primordial se empiezan a desencadenar una cantidad de personajes en el inconsciente femenino, y eso sucede en la etapa ya antes de la emergencia de ser sujeto y aprender a aceptar entre el yo y el tú y el yo, el sentir que ese niño, esa niña está separada de su madre. Entonces en el psiquismo sucede que esa madre buena muere, pero deja un legado, deja el legado de la muñeca. La muñeca es un elemento muy importante en el desarrollo de los niños, no solamente de las niñas, sino también de los niños, porque a partir de ese muñeco, de esa muñeca, ese ser empieza a proyectar su yo en construcción. Es decir, el yo empieza a construirse, y a partir de ese contacto objetal con un ser, que el niño puede llegar a proyectar tantas cosas sobre él que finalmente coloca su intuición puesta en el muñeco, ¿sí? Obviamente que ese proceso es interno. El regalo y el legado de la intuición es algo que viene heredado y es algo que la mamá debe enseñar, es algo que se transmite, es algo que incluso es como innato, pero que también se enseña. Es decir, a medida que la niña va creciendo, la mamá le va enseñando cosas, ¿cierto? Entonces digamos que en el psiquismo sucedió que entonces la mamá buena murió y le dejó el legado de la intuición, y en ese legado de la intuición le dice: si te sientes perdida o extraviada,
pídele a la muñeca Vasalisa que te ayude y ella te va a guiar. Entonces ahí es donde vemos que en los niños empieza a desarrollarse esa capacidad innata, esa capacidad instintiva de sentir y oler el peligro. Todos los niños, todas las niñas tienen esa capacidad de sentir al depredador de la psique. Lo sienten, lo huelen, lo olfatean. Es un legado de la vieja sabia, de la vieja loba, que ya también está estructurada en el psiquismo. Ahora bien, hay algo que está pasando, y es que entonces cuando la madre demasiado buena muere, emerge una madrastra en nuestro inconsciente. Y esa madrastra, ¿quién nos la pone? El padre. Y esto es un arquetipo, ustedes se lo pueden encontrar alrededor del mundo en cantidad de cuentos, de narraciones. Esto hace parte del arquetipo del inconsciente colectivo. Cuando hay situaciones que son vividas por la mayoría de los seres humanos, se convierten en arquetipos, son como principios, son grandes principios que se viven comúnmente, y uno de ellos es ese, el arquetipo de la madre buena que muere. El papá la llora un tiempo, porque ahí aparece en el cuento que el papá la lloró un tiempo, pero finalmente fue débil, digámoslo así, porque no le guardó luto a la mamá y se consiguió otra mujer. ¿Eso qué significado tiene en el psiquismo femenino? Ustedes lo ven en el cuento de Blancanieves. Bueno, en fin, hay una cantidad de cuentos que nos están hablando siempre de una madre que muere prematuramente y después el papá le pone a una madrastra. De hecho, el concepto a nivel del inconsciente de lo que es la madrastra para una niña es terrible, ¿sí? Una madrastra en el psiquismo masculino tiene otra connotación, pero una madrastra en el psiquismo femenino es terrible, es algo que ninguna niña quisiera tener. Y uno escucha en las narraciones de las niñas cuando de repente hay una separación entre papá y mamá, y siempre dicen: a mí que no me ponga una madrastra, no, yo no quiero una madrastra. Sí, hay un miedo profundo a que haya una mujer, porque ¿qué es una madrastra? Es una mujer que va a sustituir ese lugar de madre para la niña, y eso para la niña es terrible. Ahora bien, vamos a entender por qué surge en el psiquismo femenino esas tendencias agresivas, porque en realidad la madrastra la madrastra con hermanastras, o sea, aparte súmele de que es una madrastra, viene con hijas a bordo, hijas, eso también es un arquetipo, viene con hijas a bordo y son todas muy fastidiosas. Y además, siempre lo que aparece en el arquetipo es que la madrastra es re fea, o sea, que uno dice, pero ¿cómo así? Pues que el papá se vino a fijar, el papá de la huérfana se vino a fijar, la mamá siendo linda, joven y hermosa, en una mujer incluso que se muestra como de más edad, como un aspecto medio brujesco, y siendo la niña muy linda, muy hermosa, muy decente, muy bien tenidita, muy organizadita. Miren que ahí se ve que Vasalisa era una niña hermosa, inteligente, no era contestona, no era grosera, aceptaba los oprobios que le hacía la madrastra, no le ponía la queja al papá. Era el prototipo de una niña muy buena. Y en cambio la madrastra y las hermanastras eran como ratas, así se las expresa en el cuento, seres muy feos, muy deplorables. Entonces tenemos que mirar qué es lo que se degrada en el psiquismo femenino apenas muere la madre demasiado buena. Muere la madre demasiado buena, se generan una cantidad de mecanismos de agresividad,
porque finalmente muchas veces la niña puede considerar a su propia madre biológica como la madrastra. ¿Por qué? Porque esa mamá dejó de ser muy buena, porque simplemente esa mamá no es todo para ella, porque esa mamá tiene cosas que hacer, porque esa mamá no puede estar cumpliendo todos sus caprichos y todas sus cosas, porque la mamá no puede llevarle sus pataletas, porque la mamá le pone límites también. Entonces en la niña se generan una gran cantidad de mecanismos de agresividad que finalmente se albergan en el inconsciente bajo estas figuras de madrastra y hermanastras, y eso hace que entonces comience a darse un sabotaje interior. Aquí hay un agravante, y el agravante es que el papá no defiende a Basalis, porque aún a pesar de que en el cuento se narra que ellas son, o sea, tienen unas expresiones y unas miradas como raras y se muestran aparentemente muy amables con la niña, apenas el padre se va, ellas sacan todo su lado malvado. ¿Eso qué significa en el psiquismo femenino? Eso significa en el psiquismo femenino que la intuición definitivamente es un asunto femenino, ¿sí? Obviamente que todo hombre también tiene un aspecto femenino en su interior y ese pues es el que lo dota de la intuición, pero en este caso que estamos hablando de las mujeres, definitivamente el aspecto de la intuición proviene de lo femenino, porque hay detalles y hay matices que los hombres no logran captar, y ustedes lo pueden ver en la cotidianidad de la vida, cuando definitivamente hay una pelea casada entre dos mujeres y el hombre a veces dice, ¡ah! Y ustedes pelean por las bobadas. Pues, o sea, no entiende el hombre que en realidad en esas bobadas hay un oprobio y hay un choque que hace que entre esas dos mujeres surja mucha agresividad. Entonces eso es esa señal que el papá no logra ver, esa maldad dentro de la aparente bondad. Entonces hay un cierto momento donde una niña, eso en el desarrollo del psiquismo de la niña, hay un momento donde la niña se siente como abandonada por su padre real, el padre biológico. Y si ese padre no está, pues el daño va a ser peor y va a ser colosal, porque entonces la niña se siente abandonada, porque entonces mire, está la mamá, pero entonces como la mamá ya no es tan buena, la mamá puede llegar a tomar incluso ese rol en el interior de la niña como en un lugar de madrastra, y fuera de eso no hay quien la defienda, no está el papá, no hay nadie, y la niña se siente envuelta en esa cantidad de impulsos y de situaciones. Y vuelvo y les digo, no necesariamente es porque la mamá real, su mamá real, sea mala persona o haya sido mala con la niña, sino más bien que en medio de todas esas mociones de agresividad y de rabia, esos personajes toman forma en su psiquismo. Ahora bien, si la mamá en esa etapa es realmente mala en el sentido de maltratadora, golpeadora, de atacarla en sus afectos, en su autoestima, en realidad va a ser un daño muy grande a esa niña, y eso va a tener un efecto horroroso en la posteridad, cuando ya sea adulta, cuando ya sea un sujeto donde quiera vivir experiencias afectivas, donde quiera vivir el amor, pues definitivamente se encontrará con depredadores de la psique. Es decir, estos momentos son muy importantes, porque a partir de la resolución que toda niña haga con su madrastra y con sus hermanastras, podremos decir que entonces tiene un campo muy ganado con el depredador de la psique. Sí, entonces miren que este padre podría convertirse en un depredador de la psique a nivel inconsciente.
ya porque estuvo ausente, ya porque no la defendió, porque se sintió abandonada y porque la niña nunca habló. Porque entonces para eso está la palabra, para eso está la boca, y eso es algo que toda mamá debe enseñarle a sus hijas, que no sientan temor de hablar, de que sean expresivas, de que digan lo que sienten, que cuenten todo lo que les sucede, porque entonces así la mamá va a ser un gran aliado en su psiquismo. Entonces miren, aparte de que muere la mamá demasiado buena, la niña ahí, aunque le dieron la muñeca de Vasalisa, porque miren ustedes que Vasalisa todavía no había entrado en acción. Vasalisa entra en acción más adelante cuando la niña realmente se siente perdida, pero ahí todavía la niña no sabe qué hacer con su intuición. Muchas veces puede suceder que uno como mujer no sepa qué hacer con su intuición. Se recibió, fue un legado, viene de la línea matrilineal y sin embargo no se sepa qué hacer con ello. Y en cambio simplemente la mujer se deje avasallar por la bruja malvada, por esa bruja malvada, porque ahorita vamos a conocer la otra, que es Baba Yaga. Entonces se deje avasallar por esa madrastra y simplemente entre en el silencio, en la inercia, en no decir, en no hablar de sus dificultades, de sus problemas, en no poner evidencia a quien le hace daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les decía yo la vez pasada, a las niñas se les enseña desde muy pequeñas a ser muy buenas y muy decentes. Y eso también incluye no hablar mal del otro. Incluso si el otro te hace daño, es tu culpa, tú lo provocaste, no es culpa del adulto, es culpa del niño. El niño siempre se sentirá culpable de lo que sucede, incluso de los daños que un adulto pueda propiciarle, porque el niño simplemente piensa que no fue suficientemente bueno. Entonces, en ese aspecto del abandono paterno, cuando la niña en realidad se queda con ese sentimiento de abandono, va a haber una cantidad de daños y estragos en su psiquismo, porque entonces eso va a hacer que la madrastra interior se apodere de ti y sea tirana y te haga sentir que no eres hermosa, que no eres capaz, que no tienes talentos. Miren que en el cuento se narra que ella se sentía muy ofendida y sus hijas también, y que llegó un momento donde no se la soportaron y dejaron apagar el fuego de aposta. Dejaron apagar el fuego. ¿Qué significa dejar apagar el fuego? En nosotras las mujeres es perder la chispa de la vida, es perder las ganas de vivir, es sentir que estamos derrotados, es entrar en una relación tóxica donde tú no eres capaz de salir, es caer en el mundo de una adicción, porque una adicción no necesariamente tiene que ser adicción a las drogas o al alcohol. Te puedes hacer adicta al trabajo, puedes volverte adicta a estar ocupada, puedes volverte adicta a una persona, a una mascota, coger como ideal cualquier cosa menos el encontrarte contigo misma. Entonces ese es uno de los grandes peligros de dejar apagar el fuego interior y de permitir que esa madrastra y esas hermanastras lleguen a tal punto que te destruyan, y ahí es donde empieza a operar la sombra. Mujer, cuando tú te encuentres en tu vida un ser dañino, un ser que te oprime, un ser que aparenta ser una cosa y termina siendo otra, una persona, una mujer especialmente, porque en ese sentido la sombra se ve proyectada sobre un elemento femenino. Entender que eso es algo que se está detonando desde tu interior, desde tu inconsciente, y al ser detonado desde el inconsciente, pues efectivamente está manifestando afuera, se está proyectando afuera como un asunto de sombra.
Por eso aquí la solución no es pelear con la mujer de afuera. La solución acá es acallar esa mujer de adentro. Entonces, ¿cómo se acalla? Enfrentándola. Sí, dejando de pelear con la sombra. Muchas veces, cuántas de las veces tú no te has encontrado con seres realmente malos. O sea, toda mujer en su vida, a lo largo de su vida, se ha encontrado con una mujer realmente mala, una mujer que quiere hacer daño, o una mejor amiga que terminó ser la peor traicionera, chismosa, te le confiaste todos los secretos de tu corazón y resultó defraudándote. Eso es una proyección de la sombra. La sombra se pone afuera y le atraes afuera. ¿Para qué? Para mostrarte qué es lo que está sucediendo adentro, porque fue algo que simplemente cogió ventaja en tu psiquismo. ¿Y por qué cogió ventaja? El cuento nos cuenta la clave. Es porque la niña guardó silencio. En el cuento no se dice que la niña era avispada y que cuando llegó el papá le dijo, pero es que mire, que es que esa su esposa suya, mire cómo me trata de mal, mire lo que me dice. No, la niña no dice absolutamente nada. Entonces eso también pasa cuando nosotros dejamos que los otros hagan y hagan y hagan y nos hagan daño y nos opriman y nos hagan cualquier cantidad de vejámenes, y nosotras nos quedamos impávidas, como sin fuerzas para luchar, porque muchas veces pueden ser a través de personas de autoridad, profesores, maestros, seres importantes para nuestra vida, que simplemente nos manipulan y nos dañan y no somos capaces de hablar y de decir. ¿Y qué decir cuando en realidad hay un abuso sexual, una violación, un daño a tu integridad como mujer, y simplemente guardaste silencio, y ese silencio te está carcomiendo, porque ese silencio generó en ti esa madrastra y esas hermanastras que no te dejan en paz ni de día ni de noche? Porque si fuera afuera sería muy fácil, pero están adentro y ni siquiera las has detectado, ni siquiera te has percatado de que son ellas, no le has podido dar un nombre. Es cierto que cuando estos aspectos se trabajan, se alborotan muchas cosas en el psiquismo, muchas. Ya me han empezado a contar sobre sueños con el depredador de la psique. Se empieza como a enojar el depredador de la psique, pero bueno, lo más importante es que todo se puede transformar, porque en el inconsciente nada se destruye, pero sí se transforma a través de la comprensión, a través de entender qué es lo que está sucediendo con la vida. Entonces, en esta proyección de la sombra, esa es el campo de acción de estas madrastras y estas hermanastras. Ahora bien, sigue la otra parte, que es caminar a ciegas a través del bosque, cuando en realidad nos somos expulsados. Pero miren que ahí dice, llegó un momento donde no se la aguantaron, dejaron apagar el fuego. Somos expulsados de esa conexión con una falsa conexión y falsa familiaridad, cuando en realidad se nos apaga el fuego, cuando nuestra vida entra en crisis, cuando entramos en verdadera crisis. Es algo parecido a entrar a un desierto, pero en este caso se habla del bosque, porque el bosque a nivel arquetípico tiene también esa connotación de lo peligroso. ¿Sí? Cuando nos adentramos al bosque es como adentrarnos en la selva y nos vamos a encontrar con una cantidad de animales desconocidos, nos va a picar un mosquito, nos va a salir un tigre, quién sabe qué va a pasar. Es la misma cosa cuando nos vemos enfrentados al mundo. En ese sentido, el bosque es ya vernos definitivamente enfrentados al mundo. Entonces aquí estamos hablando más o menos de la edad adolescencial, cuando una mujer ya es joven, medio joven o medio joven y adulta, que se enfrenta al mundo, que se enfrenta a una realidad laboral, que se enfrenta a una realidad universitaria de estudios, cuando ya se enfrenta realmente al mundo.
Ahí es donde se camina a tientas y ahí es donde emerge la intuición. Ahí es donde llega Vasalisa, la sabia. Miren ustedes que acá en este cuento la metáfora de apagar el fuego también tiene que ver con el hecho de salir de casa, de salir del confort y de la tranquilidad de la casa. Y entonces la niña que ya se está haciendo mujer tiene que salir o a estudiar o tiene que salir a trabajar, pero ya no está tan confortable en casa. Y en ese momento coincide perfectamente con la apagada del fuego interno, es decir, ese fuego ya tiene que irse a buscar afuera. Miren ustedes que uno de los grandes trabajos que toda mamá tiene con sus hijos, no solamente con las niñas, sino también con los niños, es apagarles el fuego. Eso significa dejarlos de alimentar, dejarlos de estarlos meciendo y cargando como si fueran todavía bebés. Es decir, hay un momento donde ese joven que ya se está convirtiendo en casi adulto, tiene que salir de todas las zonas de confort que le fueron propiciadas y salir a buscar su propia leña, porque esa leña era la leña del fuego del hogar. Y aunque la madrastra y las hermanastras estaban usufructuando ese fuego, en realidad tendríamos que decir que ese es el fuego del psiquismo. Hay como una sacada de la zona de confort y entonces llega esa necesidad y ahí es donde en realidad la niña se siente perdida. O sea, la niña no se sentía perdida mientras estaba siendo regañada y oprobiada y burlada por su hermanastra y madrastra, sino más bien cuando la sacan de la casa. Entonces hay que entender que hay un momento de nuestra vida como mujeres en que debemos salir de nuestra casa, ya sea realmente porque tengamos que salir de nuestra casa o porque simplemente nos ganemos un lugar en el mundo. ¿Cuántas mujeres hay en este momento que siendo trabajadoras, autónomas e independientes no han sido capaces de alimentar su propio fuego? Todavía no son capaces de nutrir su propio fuego y todavía dependen del fuego de sus padres, en especial de su madre. Muchas, porque eso es algo que la mamá debe hacer y lanzar a la hija, y en ese punto la mamá es vista como la peor persona, porque la mamá de alguna u otra manera, ¿cómo lo hace? Exigiendo, porque ya no te voy a cocinar, ya no te voy a tener la comida calientica, tú tienes que lavar tu ropa, tú te tienes que encargar de tus cosas, yo no te voy a seguir nutriendo y sosteniendo más, o incluso no te voy a seguir sosteniendo económicamente. Tienes que trabajar un poco o tienes que trabajar horas para sostenerte tu estudio. Pero cuando una niña tiene todo a pedir de boca, cuando una niña está en esa zona de confort, ¿qué necesidad tiene de ir a buscar su propio fuego? Y se va a perder de un gran rito de iniciación, que es el encuentro con la Baba Yaga, porque en realidad en ese encuentro con la Baba Yaga es que finalmente emerge la mujer. Ya la niña deja de ser niña y se convierte una mujer adulta en toda la dimensión, es decir, se empodera de su ser femenino, de su ser de mujer. Entonces de esto vamos a hablar, de esos ritos de iniciación que toda mujer tiene en su vida, con el encuentro con esta bruja, que no es tan bruja ni es tan mala. Es un ser que de pronto ha sido demonizado en el cuento, pero es un ser muy importante en la transformación de ser niña a ser mujer. Solamente en el cuento se demoniza esta mujer sabia que es Baba Yaga, aunque en realidad pues tiene unos aspectos terribles por la manera en que se describe, pero en realidad esa es la deformación del femenino. Es decir, si nosotros podemos encontrar en un cuento
cómo es que se ha deformado lo femenino, la connotación oscura, la connotación de que ella es la alquimizadora, ella es una alquimizadora porque miren que ella es la que tiene el fuego, nada más ni nada menos. Ella es la que le va a volver a llevar el fuego a la mujer, va a volver otra vez a conectarla y la va a empoderar, pero también a través de sus expresiones feas y la manera en que la saluda y la manera en que la trata, también está ayudando a esta niña que se convierta en una mujer. Pero también aquí hay unos símbolos y unas cosas hermosísimas que hacen parte de la conexión con la diosa madre, unos símbolos bellísimos que en realidad uno ve que es la transformación de la bruja, la alquimia de la bruja. Sí es la alquimia de la bruja porque al estar desconectado de lo femenino, de lo masculino, al simplemente haber sido relegado lo femenino a la oscuridad, también tiene aspectos bastante terribles. Pero aquí está la sabiduría de Vasalisa, que se empodera, la niña se empodera de Vasalisa la sabia, y al principio ella dice que ha tenido solo suerte, o sea, la niña todavía no se cree que Vasalisa pueda llegar a ser tan sabia, porque al principio dice, y ella creyó que había tenido muy buena suerte al haberle dado la respuesta. Sin embargo, bueno, antes de llegar a ese punto, quiero analizar los simbolismos, todo lo que aparece alrededor de Baba Yaga. Entonces, en ella aparece que ella viaja como en una especie de olla, o sea, el vehículo de ella es una olla o es un caldero, pues es decir, ¿a qué se le dice olla? Pero en realidad pues es un caldero, es donde se cocina. Y miren ustedes el simbolismo del caldero. El caldero es en el simbolismo brujo, de las brujas. Toda bruja tiene un caldero, ¿cierto? Y tiene una cosa para revolver todos los ingredientes que echa y todas las pócimas que echa para hacer hechizos y para hacer encantos y para hacer incluso pues hasta daño. Pero la caldera tiene un significado muchísimo más profundo y es el significado del útero. Es decir, Baba Yaga es como una especie de ser que cuida y custodia el útero femenino, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de que es como la iniciación en la vida sexual, es como la primer tarea de hacerse mujer, es el inicio de la vida sexual, ¿sí? Y en ese inicio de la vida sexual, pues ahí se muestra ese simbolismo de que ella bate con un remo, eso significa la conexión con la sexualidad, ¿sí? Entonces ahí hay un primer encuentro con esta bruja Baba Yaga, y también es entender que en toda la concepción que se tiene de lo femenino es que, bueno, el inicio de la vida sexual tiene que ser el matrimonio en santa castidad. Entonces por eso ahí hay cosas que son ocultas, incluso que en el cuento se muestran que Vasalisa no debería saber, pero también es porque es un cuento que de alguna u otra manera ha sido mutilado y arreglado para simplemente mostrar también ese aspecto bondadoso de las niñas que son juiciosas y obedientes, pero en realidad acá se ven mucho simbolismo sexual. Baba Yaga borraba el rastro con una escoba hecha de cabellos de una persona muerta tiempo atrás. Yo acá veo evidencias totales del depredador de la psique, es decir, Baba Yaga barre huellas, es decir, no permite que la persiga el depredador de la psique. Miren ustedes qué belleza. Ella no permite que la persiga el depredador de la psique y por eso
tiene como la insignia. O sea, en la vez pasada la insignia era la barba, en esta ocasión la insignia es el cabello. Es decir, es como mostrándole a la mujer, a lo femenino, lo que en realidad puede llegar a suceder si se involucra con una persona no apta sexualmente para ella, que puede llegar incluso a ser destructiva. Entonces siempre está barriendo la huella, no quiere que le dejen huella, no quiere que haya rastro para que no la persiga el depredador de la psique. Entonces miren que ese es un aspecto positivo de Baba Yaga, y que lastimosamente ahí sigue la descripción, que las uñas eran tan largas y se encorvaban que no era capaz de cerrarla, que la nariz era tan curvada que se juntaba, o sea, era un ser inmundo. Pero en realidad es deformado, o sea, así es que se deforma la esencia femenina, y al ser deformada también se ubica en nuestro psiquismo como un ser dañino y maléfico, porque en realidad Baba Yaga también puede llegar a ser incluso un gran depredador de nuestro psiquismo. ¿Por qué? Porque simplemente nos empoderamos y nos anclamos en ese aspecto negativo de lo femenino. No nos vamos por el lado de la transformación y de la alquimia, sino más bien que nos vamos hacia la otra polaridad. Y entonces, claro, nos vamos hacia ese es el camino que generalmente las mujeres recorren, no en mirar la bruja. La bruja siempre será un aspecto positivo de nuestra vida, pero la brujita buena, o sea, la mujer alquimizadora, la mujer transformadora, la mujer que se conecta con los ciclos y con los ritmos. Pero cuando esa mujer se conecta con la maldad, es ya así Baba Yaga en todo su esplendor y en todo su daño, porque una mujer con rabia puede sacar a Baba Yaga a su millonésima potencia y hacer demasiado daño, no solamente hacerse daño a sí misma, sino también hacerle mucho daño a otras personas, a otras mujeres, a otros seres, y sacar tanta agresividad que ya en realidad estaría empoderada de la maldad. Entonces miren ustedes que el hilo que separa la bondad y la maldad en esta bruja Baba Yaga es prácticamente invisible, o sea, es un muro demasiado delgado que en cualquier momento se puede atravesar, ya sea para estar al lado del bien o para estar al lado del mal, pero todo eso depende de esa transformación y ese cambio que se haya hecho internamente con ese aspecto oscuro de la sombra. Si una mujer es capaz de transformar esa madrastra y esas hermanastras y es capaz de enfrentarse con la sombra, va a haber una gran transformación. Hablar del encuentro cara a cara de la niña con la bruja Baba Yaga. Entonces llega la niña muerta de miedo, dicen que la niña tenía miedo y que finalmente la muñeca hace que hable diciéndole: abuela, necesito fuego para mí, para mi familia. Y la anciana, la bruja Baba Yaga, le responde: ¿y qué te hace pensar que yo te voy a dar fuego? Y la niña le dice: porque yo te lo pido. Es decir, acá ya no llega sumisa ni mansa. Ya esto es un inicio de un cambio y una transformación de su femenino y de una conexión ya con ser mujer, porque no llega sumisa ni callada, sino que llega incluso con familiaridad, abuela. Eso hace parte también de la astucia femenina, es decir, hay un enemigo, hay alguien que te puede atacar y simplemente le dice: hey, pues amigo, parcero, venga pues. Y si finalmente es una persona que le puede hacer daño, pero en astucia femenina, ella pone ese sentido de vínculo emocional. ¿Para qué? Para que simplemente la anciana le ceda. Pero no va a ser tan fácil, porque hay una cantidad de tareas que la anciana le va a poner, y eso hace parte de ritos de iniciación de lo femenino. Entonces la anciana comienza a ponerle unas tareas, y esas tareas tienen un significado en el psiquismo femenino.
aparece una metáfora de la comida, de los alimentos, y es que Baba Yaga come demasiado. Igual la madre le pidió a la niña que le diera de comer a su muñeca. Es decir, acá hay algo que se desborda, hay algo que es exagerado y es una connotación exagerada que se le ha puesto a lo femenino, y por su femenino también enfermo, también se ha puesto como algo exagerado. Entonces Baba Yaga también tiene que ser transformada, porque Baba Yaga también tiene que encontrar el orden. Miren ustedes que Baba Yaga le dice que tiene que lavarle la ropa, que le tiene que cocinar, que tiene que barrer, que tiene que hacer una cantidad de destino y tiene que procurar que todo esté en orden. Eso significa que cuando una mujer entra en contacto con este aspecto del psiquismo, lo primero que tiene que hacer es ordenar el inconsciente. Si ven ustedes, es entrar en ese estrato profundo del alma, es entrar a unos espacios del inconsciente donde hay desorden porque hay una bruja que come en exageración y es adicta a comer y comer y comer y comer. Y si estamos entendiendo en la lógica del cuento que el alimento que se le da a Vasalisa es un alimento para sostener la intuición, estamos entendiendo que también esta bruja está enferma y también necesita ser transformada. Y miren ustedes, esos trabajos los hace Vasalisa, la sabia, mientras que manda a la niña a dormir. Eso significa que en muchos momentos de la vida hay que apagar un poquito las luces, las conexiones que hay con la razón y más bien conectarnos con la intuición. Ir a dormir significa apagar por un tiempo la razón y sus voces y conectarse más con la intuición. Esa es una labor muy importante de toda mujer en un momento de su vida, en un momento iniciático o en algún momento incluso de su adultez, donde está avasallada por las dificultades y donde hay tanto que hacer, donde todo hay que ponerlo en orden, ya sea interna o externamente, pero finalmente hay necesidad de un orden y lo único que hay que hacer es descansar. Y es paradójico, hay mucho que hacer pero hay que descansar. Simplemente te está diciendo el cuento que confía en tu intuición, que muchas veces un problema se soluciona echándote a dormir y pidiéndole al inconsciente que te mande un sueño. Cuando tú te veas demasiado agobiada por una situación, deja de echarle cabeza y deja de pensar y simplemente échate a dormir. Muchas veces es imposible conciliar el sueño, ¿verdad? Pero igual hacer el intento de dormir, así sea que tengas un microsueño, un pequeño momento de reposo, eso te va a ayudar muchísimo. Baba Yaga se va y de repente empieza la niña a dormir y al otro día Baba Yaga encuentra todo en orden, la pone a separar cosas, a hacer ese proceso de separación entre el maíz bueno y el maíz malo, hacer un proceso de evaluación de la vida. Eso también es muy importante en la vida de una mujer. Hay un momento donde nos tenemos que detener a hacer esas tareas que nos pone la bruja, pero son tareas que serán para nuestro bien, porque finalmente tendremos ese fuego que llevaremos de nuevo a casa y activará muchísimo más nuestra intuición. Ya que se me escapaba, y era que antes de Vasalisa hacer todas estas tareas, finalmente Baba Yaga se comió toda la comida y solo le dejó un dedal de sopa y se acostó. Es decir, hay una exageración, hay una falta de cuidado de ese aspecto. O sea, ese aspecto también se va volviendo terrible, se va volviendo dañino porque no alimenta a la persona y muchas veces la persona está carente de energía y aún así, aunque está carente de energía, se activa y se despierta esa intuición. Miren que ahí dice que le dio un poco de comida a la muñeca y se durmió.
¿sí? Es decir, alimentó a la muñeca, la conectó con la intuición y ella, incluso débil y hambrienta, se acostó a dormir esperando que la muñeca hiciera su trabajo. Y cuando Baba Yaga regresó, lo único que faltaba, de nuevo metáfora de la comida, ¿sí? La niña no había, lo único que le quedó faltando fue hacer la comida, y sin embargo Baba Yaga no le reprochó y mandó a sus criados, que eran unas manos que trabajaban solas, a hacer todo, a cocinar el maíz y a volar la paja, a terminar de hacer cosas que hicieron falta. Pero miren ustedes que la niña no alimenta a la bruja, y eso es muy importante, es un detalle demasiado importante, porque aunque nosotros establezcamos ese contacto con ese aspecto oscuro y ominoso de nuestro psiquismo, nosotros no lo debemos alimentar, y eso hace parte de la sabiduría femenina, de entrar como astucia, con mucha astucia, pero no alimentar a la bruja. Y miren ustedes que la bruja come y finalmente termina dándole otra vez un poquito de comida a Vasalisa. Es decir, eso también hace parte de ese aspecto nefasto y oscuro que se va creando en el psiquismo femenino, en razón a esa conexión de vínculos agresivos con la madre, porque entonces hay carencia, hay dificultad, y en esos vínculos agresivos con la madre, entonces muchas veces nos sentimos carentes de prosperidad y de abundancia en nuestra vida. Entonces eso también es algo que sale solo, es una condición sine qua non de la agresividad, y muchas veces es una agresividad que no es consciente, muchas veces es una agresividad inconsciente, y sin embargo aún así hace efectos y estragos en la vida de una mujer al no tenerla en abundancia y en prosperidad. Ustedes que Baba Yaga simplemente pudo haber quedado contenta en ese momento y haberle entregado el fuego, pero ella quiso seguir insistiendo en que siguiera haciendo oficio, que siguiera organizando la casa, y le complicó aún muchísimo más la tarea, y es coger, mezclar tierra con semillas de adormidera. Las semillas de adormidera son muy pequeñas, y entonces imagínense ustedes una labor tan colosal. Además que aquí hay una gran alusión y hay algo que está escondido en el cuento, y es que las semillas de adormidera producen un aceite, y ese aceite es un aceite narcótico, y se utilizaba muchísimo en los ritos de iniciación, en la conexión femenina, en el tiempo de la diosa. En el tiempo de la diosa se hacían rituales con las semillas de adormidera. Ustedes que Baba Yaga simplemente pudo haber quedado contenta en ese momento y haberle entregado el fuego, pero ella quiso seguir insistiendo en que siguiera haciendo oficio, que siguiera organizando la casa, y le complicó aún muchísimo más la tarea, y es coger, mezclar tierra con semillas de adormidera. Las semillas de adormidera son muy pequeñas, y entonces imagínense ustedes una labor tan colosal. Además que aquí hay una gran alusión y hay algo que está escondido en el cuento, y es que las semillas de adormidera producen un aceite, y ese aceite es un aceite narcótico, y se utilizaba muchísimo en los ritos de iniciación, en la conexión femenina, en el tiempo de la diosa. En el tiempo de la diosa se hacían rituales con las semillas de adormidera. Y esa alusión es bastante importante, la alusión a las semillas de adormidera, más allá de la complejidad de la tarea, porque es una complejidad psíquica, es una complejidad incluso intelectual. Eso significa que es una persona que ya ha alcanzado un grado muy importante de desarrollo cognitivo, porque es capaz de separar una cosa y otra, y eso también es muy importante en lo femenino, en la mujer. Pero también aquí estamos hablando de una conexión con un elemento mágico, con un elemento de transformación interior, y es la conexión con la semilla de adormidera.
de la cual se saca un aceite que es narcótico, y entonces esto nos está haciendo alusión al tiempo de la diosa. En el tiempo de la diosa se hacían rituales con ciertos elementos narcóticos que llevaban a un estado de trance, y en ese estado de trance se tenía una visión de la vida y se alcanzaba un grado de conocimiento y de sabiduría, es decir, la persona tenía unas visiones tremendas, unas visiones espirituales tremendas acerca de su propia realidad. Entonces miren ustedes que aquí está mostrándonos una alusión a la conexión con los ritos antiguos, ¿sí? Porque como este cuento está un poco deformado, entonces acá se puede rescatar esa pieza, la pieza de la conexión con los ritos antiguos y de la conexión con ese elemento narcótico, el elemento narcótico que permite entrar en un estado de comprensión muchísimo más profunda del alma. Y acá le vuelve y le hace una pregunta, ya empieza la niña a indagar inspirada por la muñeca. Entonces háganse la idea, esa bruja así untándose la boca con grasa y manteca por un estofado, y la niña la está mirando, y la abuela, la abuela, como le dice Basalisa, le pregunta: ¿y tú qué me miras? Entonces le dice: abuela, te puedo hacer una pregunta. O sea, ya está súper atrevida, no es nada tímida, y le pregunta sobre el hombre blanco de caballo blanco, y le dice que ese es su día. Le pregunta por el hombre rojo de caballo rojo, y le dice que es su sol naciente. Le pregunta por el caballo negro, con el hombre negro con caballo negro, y le dice que es su noche. Aquí estamos viendo una alusión poderosa a la triple diosa. La triple diosa es la diosa niña, es la diosa mujer y la diosa anciana que está en el interior de toda mujer. Una mujer está incompleta si no tiene esos tres aspectos de su psiquismo. Si una mujer simplemente se inclina a ser solo niña, entonces está matando los otros aspectos de su psiquismo, que es el aspecto mujer y el aspecto anciano. Si esa mujer solamente se queda en el punto de ser una mujer y mujer, no niña ni anciana, y le tiene miedo a la vejez, porque hay muchas mujeres que le tienen muchísimo miedo a la vejez, entonces eso también hace que haya una desconexión también con la intuición y la sabiduría, o si simplemente la tienen, no la han explotado en toda su plenitud. Entonces acá se le muestra en todo su esplendor, es decir, la triple diosa, la conexión con la diosa madre original se manifiesta en toda su plenitud en esta conexión. Y entonces por eso es que la muñeca Basalisa le dice que no pregunte más, es suficiente, porque le está mostrando todos los procesos de transformación de lo femenino, le está mostrando todas las facetas de lo femenino, le está mostrando el círculo vida, muerte, vida, le está mostrando los ciclos de la vida. Y fue a partir de la separación de la adormidera de la tierra, ¿sí? Está haciendo esa separación de la dormidera de la tierra, y en ese momento es que la bruja se le aparece bajo esa manifestación de la triple diosa. Entonces es muy bello, porque finalmente este encuentro con la bruja es bastante positivo para el psiquismo. Después le pregunta a la niña, que era muy sabia para su edad, que dónde había adquirido tanta sabiduría, y la niña le responde que fue gracias a la bendición de su madre, lo cual hace que la bruja se aterre y piense: bendición, no, vete, tú no necesitas, aquí no se viven bendiciones, por favor. Coge la calavera, le pone la luz y se la entrega, ¿sí? Es decir, cuando la calavera está encendida, eso significa nosotros. Esa calavera encendida es nuestra propia cabeza. Le salen llamas por todos lados, por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos. Es decir, estamos despiertas, estamos completamente empoderadas de la sabiduría
del conocimiento. Toda nuestra mente se llena de luz y hace que llevemos esa luz a nuestros seres queridos, no tan queridos, porque ella va y lleva esa luz tan bello, va y le lleva esa luz a la madrastra y a las hermanastras, y la calavera, que conoce la intención de ellas, las abraza, es decir, las quema y las convierte en unas pavesas. No las mata. Miren ustedes, en el psiquismo nada muere, simplemente se transforma. Pero retornando al tema de la bendición, yo pienso que no es tanto que la bruja Baba Yaga esté pensando que la bendición sea algo malo, sino que simplemente hay un temor a que la niña vuelva y regrese con su madre demasiado buena. Es decir, la bruja Baba Yaga no quiere saber de la madre demasiado buena, porque entonces implicaría un retorno a un estado infantil. Es decir, es muy probable que una mujer, cuando llegue a encontrar tantas cosas tan buenas para su vida se arregle, la prosperidad, el amor, todo se vuelva como otra vez una zona de confort. Entonces, más bien, Baba Yaga lo que está alertando al psiquismo es a que no entre en una zona de confort. Entonces, ese empoderamiento de esta luz finalmente llega a partir de esta conexión con Baba Yaga. Y ahora, en esta meditación que vamos a hacer, te vas a encontrar cara a cara con ella y vas a hacer un proceso de transformación y de alquimia de tu bruja interior. Entonces, esa pues es la conexión que vamos a hacer hoy. Y bueno, verás cosas maravillosas en tu vida esta semana, empezarás a ver cómo empiezan a fluir las cosas de nuevo, porque digamos que hoy con este punto cerramos este capítulo de la depredación de la psique, del aspecto saboteador, ese aspecto saboteador que no te permite hacer tu vida como tú desees. Entonces, a partir de este momento, que hagas conscientemente la meditación y dejes que afloren y emerjan todas esas situaciones y esos conflictos, empieces incluso a ser consciente de todos esos mecanismos de proyección que tienes, finalmente encuentres ese punto de equilibrio y puedas fluir en tu vida como tú lo deseas. Entonces, eso era lo que tenía para decirles hoy acerca de esta transformación, esta alquimia de la bruja. Que les vaya súper bien en la meditación, aunque se duerman, no se preocupen, igual obra en el inconsciente, vuelves y la escuchas al día siguiente en estado consciente para que al menos tu conciencia sepa de qué se habló en la meditación, y estar súper pendientes a todos los fenómenos que sucedan, sueños, comprensiones, situaciones. A los que compraron el taller saben que aquí estoy para guiarlos y orientarlos en este proceso, en esta inmersión al inconsciente, para encontrarte con tu sabiduría profunda. Y bueno, las personas que quieran hacerlo todavía pueden empezar desde cero, empezar el taller. Igual saben que este proceso está muy guiado, está muy orientado. No es solamente que veas la conferencia y hagas la meditación y ya, sino que también me escribas y me contactes para todo lo que necesites. Entonces, les deseo una feliz y bendecida noche y les mando un caluroso y fuerte abrazo.